Bueno, ahí estamos. Entonces, lo que vamos a tratar justamente es esto, ¿no? Imagínense que nos contratan para hacer una obra y nos encontramos con esta situación, que está todo en blanco, que no hay nada y que nosotros tenemos que organizar todas las tareas que hay que llevar por delante. Espérenme que voy a poner en silencio a todos. Ahí está. Bueno, entonces es un poco pensar en esto, en que nos contratan y cómo llevar adelante todas estas cosas que hay para hacer, porque hay un montón de actividades que quizás si no las tenemos organizadas no sabemos por dónde arrancar. Entonces, esa es la idea de hoy, de organizar cómo sería un plan de trabajo para realizar una obra, la planificación, que es lo que ustedes tienen que hacer. Como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es papel y lápiz. Lo primero que hicimos fue ir a hablar con el cliente, que eso ya lo vimos. Hicimos el relevamiento de todo lo que el cliente quiere, cuáles son sus ideas para ese parque, para ese jardín. Hicimos toda la planificación de los bosquejos, cómo van a estar los canteros, cómo va a ser el diseño. Eso ya lo tenemos todo organizado, ya lo vimos, cuáles son las plantas que vamos a ir poniendo, cuáles van a ser las estructurantes, cuáles las de flores, cómo vamos a armar todo el diseño, eso ya está. Nosotros se lo entregamos al cliente y el cliente nos dijo, bueno, sí, acepto el presupuesto, acepto todo, lo vamos a hacer. Entonces, ahora viene el segundo paso, es ejecutar lo que nosotros planificamos. El primer paso era planificarlo, hacer el diseño, que fue todo lo que vinimos armando. Ahora ya que el cliente nos dice que sí, hay que llevar manos a la obra, manos a la tierra. Pero nosotros nos tenemos que ver como que nosotros somos los administradores de toda esta obra, como que vamos a controlar y a direccionar, somos los directores de la obra que se va a ejecutar. Y de esta manera nos tenemos que ver. Imagínense que puede llegar a ser un trabajo en el jardín de su casa, chiquito, que lo podemos organizar con un cuadernito y hacer la tarea nosotros. Pueden ser que nos contraten simplemente para hacer algunos canteros y también lo podemos ejecutar nosotros, pero puede ser que nos contraten para un trabajo grande. Entonces, vamos a ir con lo más grande. Vamos a organizarnos como si nos dieran un jardín de cero para trabajar toda la puesta de trabajo para la ejecución. Entonces, primero vamos a hacer estos planteos. Primero vamos a hacer el plan de trabajo, que es el listado de tareas que tenemos que hacer. Una vez que tenemos las tareas que ya sabemos, por ejemplo, vamos a emparejar el suelo, vamos a a tirar niveles, capaz que tengamos que limpiar, porque capaz que cuando llegamos nos encontramos con un terreno lleno de yuyos, entonces eso también puede estar puesto en la lista de tareas que tengamos que hacer. Y todas esas tareas que hay que realizar nos van a llevar un tiempo. Entonces nosotros nos tenemos que ir organizando con cuánto tiempo va a llevar cada tarea y con cuánta mano de obra voy a necesitar para realizar esa tarea, que va a depender de las dimensiones. Supongamos que nos encontramos con un jardín que tiene, como habíamos dicho, un jardín chico de, no sé, 800 metros cuadrados, que si bien no es los 2.500 metros cuadrados que hicimos en trabajo práctico, pero tampoco es un cantero de uno por uno. Entonces vamos a necesitar gente que nos ayude, ¿sí? Tenemos que limpiar todo, nivelar todo, ver dónde va a ir cada cosa de las que nosotros diseñamos, porque nosotros somos los que hicimos el diseño y los que sabemos dónde va a ir cada planta, porque para eso vinimos a hacer el relevamiento con la gente. Y nosotros sabemos lo que los clientes quieren. Entonces, nosotros tenemos que direccionar la obra. Entonces, primero y principal, hacemos el listado de tareas, de todo lo que hay que hacer. Eso lo hacemos en nuestra casa, en nuestro escritorio, y lo vamos marcando. Armamos un cronograma de más o menos cuánto tiempo nos va a llevar cada tarea. Y hacemos cómputo de cuántas personas necesitamos para que nos ayuden a realizar esas tareas. Eso va a depender del tamaño del jardín que tengamos que hacer. Tenemos que controlar también los materiales y, por ejemplo, si queremos hacer riego y no nos animamos o no tenemos ganas de hacer riego, bueno, contratamos a alguien que nos haga el riego. O si queremos hacer la limpieza y no tenemos ganas de nosotros hacernos cargo de la limpieza, de sacar los yuyos, también podemos contratar a otra empresa, subcontratar a otra empresa para que haga esa tarea. O sea, nosotros también podemos subcontratar. ¿Vieron cuando yo les decía, si queremos hacer pérgolas, llamamos al carpintero? Si queremos hacer un camino de cemento, llamamos a los albañiles. O sea, también podemos pensar en esto de subcontratar a otras personas, pero nosotros vamos a direccionar dónde van a hacer esos caminos, dónde van a colocar las pérgolas, cómo va a quedar la limpieza, ¿sí? Eso va a quedar bajo nuestra responsabilidad. Y ahí empezamos a planificar qué es lo que tenemos que comprar para ejecutar todo esto. Hacemos el plan de las inversiones que va a tener que llevar adelante el dueño de la casa o del parque.
Empezamos a hacer un listado de materiales, listado de plantas, listados de los viveros donde podríamos ir a comprarlo porque tenemos que ir a ver, investigar los precios. Esto de los viveros, yo por ejemplo siempre le digo a mis clientes, si yo tengo que ir a ver viveros, si yo tengo que ir a comprar las plantas, le sumo un día de trabajo. Porque ir al vivero significa un día de trabajo. O sea, yo voy al vivero y menos de 4 horas no estoy en el vivero. Entonces, quiera o no, es un día de trabajo mío. Que yo fui, controlé si había las especies, si no había las especies, ver con qué otra especie puedo reemplazar esa que no tienen, controlar que haya, que estén en buen estado, que sean de buen tamaño, de buen porte, que tengan bien las raíces. O sea, todas esas cosas llevan mucho tiempo en el vivero. Eso lo van a decidir ustedes. Quizás al principio vayan sin ningún problema, incluso hasta sin cobrárselo al cliente, porque también necesitamos nosotros adquirir conocimientos. Y no hay nada más que nos enriquezca más que ir al vivero, a ver las especies, a conocerlas, a tocarlas, a ver cómo están, en qué estado, en qué tamaño. Después de un tiempo, la tarea de ir a comprar las especies la realizamos o por teléfono directamente con el proveedor, le encargamos tal y pasan a buscarlas y listo. O si tengo que ir al vivero a controlarlas, es un día de trabajo. Eso se los digo como algo que ustedes van a evaluar también a la hora de cobrar su presupuesto, ¿no? Y acá tenemos lo que sería el listado de tareas. Esto que yo les decía, quizás nos encontramos con un terreno lleno de yuyos. Bueno, hay que desmalezarlo, ¿sí? Hay que limpiarlo y dejarlo en condiciones para después poder ejecutar un jardín. Entonces, ahí tenemos que ver. Primero que nada, sacar todo lo que es yuyo, que voy a necesitar una motoguadaña, voy a necesitar carretillas, un contenedor, porque toda esa basura va a tener que ir a parar a algún lado. Y les digo, ocupa mucho volumen esto. Entonces, voy a tener que tener en cuenta cuánto volumen voy a sacar en yuyo y cuántos contenedores voy a necesitar. También eso es algo muy importante porque el contenedor generalmente vienen, lo dejan y al día siguiente lo vienen a buscar. Entonces yo tengo que tener exactamente el día que voy a hacer la limpieza del terreno porque el contenedor está ahí en la puerta. Ese día yo voy a hacer la limpieza del terreno con los empleados que contrate para hacer eso, con las motoguadañas, con carretilla, con pala. Hacemos la limpieza y al día siguiente el contenedor ya se va. Entonces sí o sí tengo que organizar esa tarea con la contratación del contenedor. Primer tarea. Después tengo que evaluar en el mismo terreno si, por ejemplo, muchas veces quedan residuos de cementos o capaz que hay algún tocón de algún árbol que hayan sacado, ¿sí? Todas esas cosas también es importante sacarlas, controlarlas. Porque si, por ejemplo, tengo mucho material de cemento, voy a tener que contratar una bocat para que venga a sacar todo eso, porque quieran o no, es basura que hay que sacarla. Si tengo un tocón de un árbol viejo, también voy a necesitar contratar una máquina que venga y que saque ese tocón del terreno porque me está ocupando un espacio que quizás no voy a querer que esté. Y esos tocones que generalmente quedan viejos, con muchas raíces, ocupan mucho terreno y piensen que yo no lo puedo cortar al ras y taparlo con un poquito de tierra, porque ahí no voy a poder plantar nada porque está la raíz. Entonces sí o sí va a tener que venir una máquina a sacar eso. Todas esas cuestiones son costos, es movimiento de suelo, es máquinas que tengo que contratar, plata que va a tener que gastar el cliente, es un montón de trabajo, pero lo tengo que ir organizando y anticipándoselo al cliente. El tema de los drenajes es ver dónde voy a poner todas las cañerías de riego, si es que existe una cañería de agua, fijarme de dónde puedo captar el agua, bueno, todo lo que tenga que ver con cañerías. Y acá esto vendría a ser toda la obra gruesa, ¿no? Empezar a ver qué es lo más grueso que tengo que colocar, que ahora vamos a ver qué viene a ser la obra gruesa. Después ver el tema de la iluminación. Si el cliente quiere que le coloquemos iluminarias, bueno, ¿dónde hay que colocarlas? ¿Dónde voy a contratar al electricista? ¿De qué tamaño van a ser las luminarias? Porque depende de la altura, es el radio que va a abarcar la luz. ¿Qué luz necesito? ¿Cómo va a ser la farola? Si van a ser luces altas o quizás para un sendero de un camino. Bueno, todo ese tema también es otro tema a tener en cuenta porque tengo que investigar dónde comprar, cuáles son los proveedores que venden luminarias, cuál es la luminaria que el cliente elige, porque cada farolito es diferente, entonces capaz que elija una bocha redonda de luz o capaz que elija unas farolas largas, eso va a gusto del cliente. Después el tema del riego, esto que les decía, ¿lo hago yo o contrato a alguien para que lo haga? Porque si lo hago yo, tengo que ver el tema de las bombas, el tema de los goteros, todas las mangueras, ir a comprar todo lo que es los elementos de riego, los aspersores, hacer el diseño de riego, bueno, todo lo que incluye. O contrato a alguien que lo haga.
La preparación del suelo habla de la nivelación. Una vez que ya tengo todo limpio, voy preparando. Lo primero que hay que hacer es rellenar. Si hay desniveles en el terreno, hay que contratar gente para que nos traiga material, que puede ser relleno de tierra negra o puedo rellenar con algún lombricompuesto o puedo ir manejando, pero el tema es que tiene que quedar el terreno nivelado para que cuando yo ponga las plantas y después la carpeta de césped, quede todo prolijo y parejo. Y recién ahí, después de todas estas tareas, empiezo con la plantación, ¿sí? Con la plantación, con la siembra, empiezo con la colocación de césped, si es que lo hago con panes de césped, o siembra de semilla de césped, si es que hago la siembra. Para todo esto tuve que nivelar, rellenar, limpiar, ¿sí? Y recién ahí empiezo con las terminaciones, que son los últimos detalles. Pero miren todas las tareas que tenemos que hacer antes de poner las plantas, porque todavía la plantación es una de las últimas cosas que voy a hacer. Primero tenemos que dejar todo limpio y prolijo. Entonces, el listado de tareas, vamos a empezar con, dijimos, la primera tarea es la limpieza del terreno, que puede ser manual o a máquina. Va a depender del tamaño del terreno y del estado del terreno, porque si es un terreno que, como dijimos hoy, tienen desechos de cemento o tiene cuestiones que hay que sacar, capaz que haya caminos de cemento que haya que sacar, bueno, todas estas remociones hay que sacarlas con una máquina. Si no, se puede hacer manual con una motoguadaña, empezar a sacar, pero piensen que siempre van a ir quedando las raíces. Entonces, si es un terreno muy grande, por más que yo pase la motoguadaña, las raíces de esas malezas que había antes van a quedar y después, una vez que le incorpore el riego, pueden volver a salir. Entonces, lo ideal es sacar todo de raíz. Cuanto más grande el terreno, más difícil va a ser. Después, el tema del movimiento de suelos. Hay que remover toda la capa, que generalmente, si la tierra es buena, si no estamos hablando de caliza, que después voy a tener que incorporar tierra, y la tierra es una tierra fértil, buena, muevo nada más que la capa de arriba. Trato de no romper toda esa capa. Tengo que hacer relleno para nivelar, ¿sí? Retiramos todos los desechos, como ya dijimos, y le aportamos material orgánico. ¿Para qué? Para darle más textura, para que sea más fértil todavía, para que tenga nutrientes el suelo. Y nivelo una capa, la nivelación gruesa que se llama, porque trato de dejar el terreno lo más nivelado posible. Y bueno, lo de los drenajes ya lo dijimos, que es todo lo que tiene que ver con las cañerías. La obra gruesa, acá empiezo a ver dónde voy a empezar a colocar los cercos, por ejemplo. Empiezo a delimitar a ver si eso está recto, dónde voy a ir empiezo a marcar, dónde tengo que ver dónde voy a plantar cada arbusto para hacer un cerco vivo. Si tengo muros, cómo está el muro para después plantar enredaderas, o quizás lo quieren pintar y que quede una pared blanca o de colores o lo que sea, pero tengo que ver los estados, ¿sí? de las cuestiones, porque después el jardín tiene que quedar prolijo. Los caminos, ¿de qué los voy a hacer? Si los voy a hacer de cemento o de granza, los solados igual, los cordones y los voy a hacer con acero de corte, tengo que ir viendo los elementos y todas las ideas que los clientes nos fueron sumando, tengo que ir anotándolas, porque cada idea es plata, todo suma y tiene que ir en nuestro presupuesto. Y tienen las dos opciones, que generalmente todo esto nosotros le tenemos que dar al cliente el presupuesto de todos los proveedores que venden cada una de estas cosas. Entonces tenemos que nosotros contactarnos con los proveedores, ver qué precios tienen, cuál es el precio del día, cómo vienen las hoy por hoy, cómo van aumentando, cuántos días de cotización tenemos. Hoy es difícil hacer un presupuesto por este tema de que todo aumenta todos los días. Entonces es difícil porque generalmente estos presupuestos se hacen y se ejecutan quizás el mes que viene, y para el mes que viene todo ya aumentó. Pero bueno, hay que hacerlo y aclararle al cliente que cada presupuesto puede ir incorporándose más dinero, ¿no? Bueno, si vamos a colocar escaleras, rampas, rocallas, quinchos, pérgolas, decks, bueno, miren todo lo que yo les fui poniendo acá, ¿no? Hay un montón de cuestiones, composteras, si quieren hacer huerta, todo esto se puede incorporar, todo es plata. Entonces tengo que ir anotando qué necesito, dónde voy a ponerlo, dónde lo diseñé, ¿sí? Pero tengo que tenerlo todo por escrito para poder pasárselo al cliente. Iluminación. Aparte de saber dónde va a poner de dónde voy a poner las luces, el tablero, el cableado, la trifásica, llamar al electricista,
esperar el tiempo del electricista a arreglar para ver cuándo va a venir a hacer la colocación, ¿sí? Ver cómo voy a pasar el cableado por debajo de la tierra, que generalmente se usan cables subterráneos para estas tareas. Porque imagínense que con el tema del riego, siempre les está pasando agua a esos cables, entonces tiene que quedar todo bien perfecto para que no haya riesgo de nada. Y otro tema acá importante con el tema del cableado es que hay que dejarlo bien marcado porque el día de mañana pasaron 3, 4 años. Resulta que quiero cambiar un rosal de lugar o una planta y si no sé dónde está el cableado, puedo introducir la pala para cambiar el rosal de lugar y resulta que ahí había un cable. Entonces es peligroso también. Entonces tiene que quedar todo bien marcado y con el plano para el dueño de la casa para que sepa, ¿no? Con el tema del riego, también hay que hacer la cisterna, hay que hacer la cabina donde va a ir instalada la bomba, que eso lo hace un albañil. Hay que ver qué bomba voy a comprar, qué tablero voy a colocar, qué tipo de aspersores o difusores, hacer toda la instalación de los goteros en los cercos vivos, por ejemplo. Bueno, hay mucha tarea por realizar, ¿sí? Por delante. Y recién después de que hice todo lo anterior, empiezo a preparar el suelo, a nivelar el suelo, ¿sí? Una vez que ya tengo todo limpito, toda la nivelación gruesa hecha, empiezo a nivelar. ¿Cómo nivelo? Hay dos formas. Primero, puedo hacer nivelación con un rastrillo, marcando con niveles como si fuera quien tira los niveles para el cemento, ¿sí? Pongo un nivel y generalmente van a la altura de las boquillas de riego. Si yo ya tengo instalado el riego, donde se entierra la boquilla, ese me marca el nivel. Y a esa altura tiene que quedar todo el terreno para que después no haya desniveles, ¿sí? Entonces hago la nivelación más fina, que quede todo perfecto. Ahí le puedo agregar las enmiendas con materia orgánica, puedo empezar a labrar los canteros para después hacer la plantación, ¿sí? Pero tengo que dejar la tierra ya definida. Para esto ya tengo colocado el riego, ¿sí? Ya tengo incorporado todo lo que es el riego y los goteros para los cercovivos y empiezo a plantar. Por supuesto que los goteros del cerco vivo va un gotero en cada planta como mínimo. Eso va a depender de la especie, ¿no? De cuánto riego necesite la especie, pero mínimo un gotero en cada especie va a ir. Y ahí empiezo a marcar. Empiezo a ver el plano que yo diseñé, cuáles fueron las plantas que yo elegí y empiezo a marcar dónde va a ir cada planta, que generalmente se eligen estacas de colores pueden ser, entonces mi trabajo va a ser poner una estaca donde va a ir cada planta. La persona que viene a ayudarme, que va a ser el ayudante, va a ser el que haga el pozo para poner las plantas y va a plantar donde yo le marqué, ¿sí? Después saca la estaca, pero lo importante es que la planta quede colocada donde yo la puse porque yo sé cómo va a ser el diseño. Yo sé si un árbol va a estar a 3 metros del paredón o a 4 metros del paredón, ¿sí? Porque depende del tamaño que va a crecer en el futuro, es a la distancia que yo arme el diseño. Entonces, los empleados que vienen a colaborar no saben ese tipo de detalles. Entonces, yo tengo que especificarle dónde va a ir cada planta. Eso es importante. Después, empezamos entonces con el plantado de las especies más grandes que tengo, que son los árboles, los arbustos más grandes también, bueno, todo lo que era estructural. A la hora de poner el cerco vivo, voy poniendo y voy asegurándome que esté el gotero en su lugar, porque esa planta enseguida, una vez que instalé la planta en el suelo, enseguida va a necesitar riego. Y un detalle importante es que antes de empezar a plantar las plantas, yo me tengo que asegurar que el riego esté funcionando. Puede que no sea necesario en un jardín chiquito, pero porque en un jardín chiquito yo puedo reemplazar con la manguera, puedo ir regando yo a mano, pero si es un jardín muy grande, el riego tiene que estar instalado y andando antes de que yo coloque las plantas, porque imagínense que una vez que colocamos 300 plantas, no voy a tener el tiempo para poder seguir trabajando y poder ir regando todas esas plantas, ¿sí? Entonces es importante que el riego esté andando, que la bomba esté funcionando y que salga agua por todos los goteros y todos los aspersores. Y de paso para ir asentando todas las enmiendas que puse, que la nutrición se empiece a mover, ¿sí? Y que las plantas estén bien nutridas cuando las plante y que tengan buena hidratación. Bueno, entonces ahí empiezo a ver, armo todo la estructura, el plantado de todas las plantas estructurales, los árboles, los arbustos, los cercos vivos, los árboles más grandes, si quiero poner algún árbol especial, ¿sí? Y después empiezo con las más chiquitas, empiezo con las gramíneas, con las herbáceas perennes,
¿sí? Y todo esto, a los árboles, por ejemplo, si hay que ponerle tutores, les agrego el tutor. Son todas cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta, ¿sí? A las plantas herbáceas le puedo ir poniendo un mulching porque todavía va a haber mucho espacio que me quede que parezca que no hay nada, que es de tierra. Entonces puedo ir poniendo las herbáceas en los canteros y para tapar ese espacio que me quedó sin nada, puedo poner un mulching o puedo poner, mucha gente usa piedritas o puedo poner pinocha o la corteza de pino, ¿sí? Que se usa muchísimo y queda muy lindo eso. Total, después con el tiempo eso se composta todo y queda incorporado en el sustrato una vez que las plantas ya crecen. También, si, por ejemplo, un cantero ya viene con el diseño de que va a tener estas cortezas de pino, por ejemplo, puedo ponerle entre planta y planta, se utiliza un geotextil que viene para que no crezcan las malezas. Eso nos ahorra mucho tiempo de limpieza porque, ¿qué hace el geotextil? Nosotros lo colocamos y las malezas quedan por debajo del geotextil, que el geotextil es una tela negra que no deja que entre el sol, entonces al no poder hacer fotosíntesis las malezas no crecen, pero sí deja pasar el agua. Entonces el sustrato está húmedo, mis plantas están bien hidratadas y como mis plantas sí pasan a través del geotextil, lo único que va a crecer van a ser las herbáceas que yo voy a colocar, no las malezas que están ahí abajo queriendo crecer. ¿Sí? Eso se usa mucho para cantero, el geotextil. Y bueno, y ahí ya una vez que puse las semillas o puse las herbáceas o puse las plantas, ya empiezo a controlar que el riego esté iniciado, ¿sí? Que esté andando y que todo tenga humedad. Importante. Para la preparación del césped, lo mismo. Primero nivelo el suelo, si quiero, esto ya lo vimos en la clase de césped, puedo hacer una fertilización del suelo, y ahí, una vez que ya está instalado el riego, hago la siembra de semilla o pongo los chapones de los panes de césped, ¿sí? Todo esto controlando que el riego sea el correcto y controlando que el agua sea la correcta, porque pasa muchas veces que hay gente que riega con agua que viene de pozos. Muchas veces el agua de pozo, según la profundidad a la que esté la cañería, viene con salitre. Entonces hay que controlar que el agua no tenga sales de más, porque si tiene sales de más, las plantas no van a incorporar el agua. Es como nosotros consumimos mucha sal, ¿qué pasa? Nos hinchamos porque hacemos retención de líquido. Bueno, a las plantas le pasa lo mismo. Si la tierra tiene mucha sal, porque el agua trae mucha sal, la planta no puede absorber el agua, ¿sí? Porque la tierra es la que tiene el salitre y entonces la planta no puede absorber el agua y se empieza a deshidratar. En vez de entrarle agua a la planta, empieza a liberar agua porque la tierra tiene más sal que la planta y por ende es importante la calidad del agua que le estoy incorporando a mi jardín. Y por último, una vez que ya tengo todas las plantas colocadas, que ya tengo todos los caminos hechos, que ya tengo la colocación de todo lo que es el riego, los niveles hechos, todo, hago las terminaciones. ¿Qué son las terminaciones? Aquello que voy a incorporar que no tiene que ver con las plantas, sino más bien con la decoración. Todos las macetas, los mobiliarios, los bancos, las sombrillas, todos los elementos decorativos, el enano de jardín, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay un montón de cuestiones que hacer antes de colocar estas terminaciones.